Ay, ese me la volvió a aplicar. Ay, es que sí salió bien enojado, mamá. Dijo que no te iba a esperar. Pues más le vale que se arrepiente, mija. Le quedan 2 minutos. Y si no, mira, esto ya se acabó. ¿Lo vas a dejar? Ay, mira, desde que se fue Juan, yo le di 30 minutos para que me llamara. Y mira, le queda uno. 1 minuto para que el me llame. Y si no me llama, mija, ni modo, el divorcio. Pero a ver, ma, ¿cómo lo vas a dejar? ¿Nomás por esto? ¿Porque no te llegó? Ahora que mis abuelos están arreglando, ¿tú vas a divorciar nomás porque no te llegó por una boda? No es por la boda, mija. Es por toda la que me ha hecho Juan. Él se ha convertido en un obstáculo en mi vida, en mi carrera, con ustedes. Yo quiero que ustedes estén en esta casa a gusto y con él, pues no se puede, mija. Ahí está. Seguro está llamando para saber si estás lista. Toma, atiéndele. Atiéndele, ma. Toma. No. Ya pasaron los 30 minutos. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que él. ¿Tú quieres cena tú, Pedro? Yo voy a esperar a que se vaya la visita. La verdad es que estoy preocupado por Rosy, pero no quisiera meterme, no quisiera presionarla, ¿no? Pues nuestra pobre hija está ilusionada. Está pensando que ese muchacho va a volver con ella. Estará enamorada, ¿no? Yo no sé si está enamorada del muchacho o de la idea de tener un hogar. Porque eso fue lo que mis hijas aprendieron de mí. Y yo no sé hasta qué punto les hice daño de veras. Oye, siempre será bueno luchar por un hogar y por una familia, ¿eh? Siempre. Cuando se sufre como yo he sufrido, no, Pedro Rivera. No. Por eso quiero que Rosy se lo tome con calma. Porque bien dicen que es mejor estar sola que mal acompañada. Te quejas y te quejas y te quejas de mí. Pero yo aquí estoy, Rosamelia. Estás aquí, pero no estás conmigo, Pedro Rivera. Estás lleno de compromisos. Estás a punto de tener un hijo con una mujer que podría ser hija tuya. Tú pensarás lo que quieras, pero tú eres mi mujer, la madre de mis hijos. Y eso no lo tomas en cuenta nunca, ¿no? Me vestí y me fui con mi amiga Erika, que había cumplido años el día anterior. Y nos fuimos a celebrar. Se sentía increíble ser libre, por lo menos una noche. En la pista de baile no existía ningún Juan, no existían los problemas ni los pleitos. Yo estaba decidida a ser feliz con mi marido o sin él. Esa noche vi a Fernando. Nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Y ya, no lo pude olvidar. ¿Y cuándo vuelve mamá? Ya pronto. ¿Qué les pasa? A ver, come. Que si terminan pronto los llevo al parque. ¿Ok? ¿Y a dónde se fue de viaje? No está de viaje. Ayer salió y hoy salió temprano. ¿Right? Ya. Tu mamá no llegó a dormir, princesa. No me contesta el teléfono. That I know, but... No, nomás para que veas. Luego dice que yo soy el culpable de todo. Dad, espera. ¿Llamaste a tu casa? Tu marido ha de estar vuelto loco, Jenny. Ay, Juan, que ya se acabó todo con él. ¿Estás segura? La neta, por eso me quedé aquí, mija. Yo sé que estoy pasando una línea sin regreso, pero ya tengo que empezar a rezar mi vida. Pero tienes 2 hijos con él, imagínate. Y por ello los hago. Ellos no pidieron nacer. Así que a mí me corresponde darles una buena vida. Y no que no anden soportando las jetas y los malos genios de Juan. ¿Ok? Yo quiero darles una mejor vida y al lado de él, pues no puedo. Y candidatos para hacer una... La vida no te van a faltar. Como el de anoche, que no te quitaba los ojos de encima, Jenny. Ay, mijita, ese pelo me estaba para sacarle brillo. But no, I'm not gonna go there. No, acabo de terminar una relación. Bueno, la estoy terminando para meterme con otro. Imagínate tú entrenar a otro. No, hombre. Vea, sola. Tú eras.
Es una diosa, guapísima. Y me quedé trabado cuando la vi. Estuvo bailando toda la noche y yo mirándola. ¿Y por qué no la sacaste a bailar? Es cantante, bro. Está casada, she's married. Y además yo estaba trabajando, man. Pero me gustaría conocerla. A lo mejor un día la ves en la que buena y pues te animas. Pero si es la que yo supongo te lleva tus añitos, ¿eh? ¿Y eso qué? Ella es un mujerón. De los de veras, carnal. Me cae muy bien. Es alegre y... tiene una sonrisa de esas que es olvidar. Mom llamó anoche, pero no habías llegado. Estaba con su amiga Erika y se iba a quedar a dormir en su casa. Esto no se lo voy a pasar, Chichi. Yo nunca he dormido fuera de la casa. Bueno, se le hizo tarde, Dad. Además, ella sabía que la niñera estaba aquí con nosotros. Ah, esa chingada no me la creo. Jenny nunca haría algo así. Al menos que quisiera vengarse. Yo solo le pido a Dios que no haya hecho una irreparable. Dad, no deberías de desconfiar de Mom. La verdad no es justo. Más bien deberías de estar preocupado porque estás sola. Ya sabes lo que le pasó una vez. Dame la dirección de su amiga. Voy a buscarla.